Kipin umalliqkunata, llaqta masiykunata, napayakamuykis kay grau llaqtanchispa octavampi. Nuqaq sutiymi María Ángela Kaytuiro Chipayo. Kunanmi mastarimusaykis kay sumaq reportajita, Chapimarka llaqtaymanta pacha. Imaynatas kay ayllu Kaytuiro Valenzuela ruwan wakatinkata, aposento palqamanta. Chayqa tukuy sunquywan riqsichimusaykis, hankunapaq. La provincia de Grau tiene 14 distritos, uno de ellos es Chuquibambilla, que está compuesta por comunidades que son ricos en costumbre, fiestas tradicionales, actividades rituales ancestrales, teniendo la maravillosa virtud de rastrillar las entrañas mismas de la tierra y de su gente para enseñarnos a respetar todos los matices de la tradición que nuestros abuelos nos legaron como patrimonio cultural y que contribuye a vigorizar los lazos de fraternidad entre los distintos grupos y pueblos de este contexto. Nos dice José María Arguedas, la vitalidad de la cultura prehispánica ha quedado comprobada en su capacidad de cambio y asimilación a elementos ajenos. Es aquí donde se notan los nuevos valores y potencialidades de cambio sin perder su identidad del pueblo andino, que podríamos llamarlo cholo o mestizo, al plantear la necesidad de afirmar y reivindicar la identidad relacionada con el alma que dentro del Perú profundo no debe perder, es decir, se trata del potencial positivo del ethos andino. Antes que lleguen los españoles al territorio peruano, el hombre andino ya estaba en estrecha relación con la Pachamama y los apus, a través de sus ancestrales rituales tradicionales de carácter agrícola, protección, curaciones y la crianza de animales, especialmente los auquénidos o camélidos andinos, que daban utilidad en la alimentación, transporte y la confección de sus prendas a base de lana. Cuando llegaron los españoles, junto con ellos transportaron algunos animales domésticos como el caballo, la vaca, la oveja, etc., con la finalidad de contribuir y dar uso en la alimentación y transporte. Posteriormente, el hombre andino hábilmente incorporó estos animales en sus celebraciones rituales como tradición, interrelacionando con la Pachamama y los apus, en nuestra provincia, que a la fecha conocemos con el nombre de La Tinja. Reseña histórica de la familia Kaytuiro Valenzuela. La comunidad de Chapimarca pertenece al distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau, del departamento de Apurímac. Desde los tiempos remotos, el poblador chapimarquino ha venido manteniendo sus costumbres y tradiciones, al igual que otros pueblos de la provincia de Grau. Es así que la familia Kaytuiro Valenzuela, natos de esta comunidad, han tenido una trascendencia desde sus raíces, y el principal personaje legendario ha sido don Jorge Valenzuela Palomino, propietario de hermosos parajes como Palja, Tajrapata, Pilchani, Turpirja, Cochalomas, Jeulla, Paltarumi, Bucacorral, etc., quien ha tenido descendientes, hijos, hijas, yernos, nietos, nietas, dedicados a la crianza de animales como llama, alpaca, ovino, equino y principalmente ganado vacuno, tanto manso, bravos o arrisco. En tal virtud, dentro del seno familiar, se vino transmitiendo de generación a generación la sabiduría ancestral, las vivencias, las actividades rituales y la dedicación a la ganadería, todo esto denominados con nuestra identidad cultural. Asimismo, cabe mencionar que se contaba con buenos auquis para realizar la tinja, promoviendo la veneración y el respeto hacia la Pachamama y a los apus, y así desarrollar esta actividad con bastante pomposidad y asertividad en lugares estratégicos como es Huacatincana, en Palcacorral. Los auquis que hicieron historia dentro de la familia fueron don Asunción Kaytuiro Silva, Jorge Kaytuiro Riveros y otros. Desde ahí los descendientes de la familia Kaytuiro Valenzuela han sabido mantener y llevar adelante esas costumbres y tradiciones, los rituales ancestrales, específicamente la Huacatinga. En la actualidad, la familia cuenta con el auqui en la persona de don Darío Kaytuiro Valenzuela, quien ha tenido la dicha de acoger y plasmar la sabiduría ancestral y conllevar las diferentes tinjas con su respectivo proceso, asumiendo con responsabilidad en los eventos y épocas que se requiere la Huacatinga. De igual forma, no podría faltar en estas ceremonias la participación y acompañamiento con el instrumento ancestral, el huecocho o San Marcos, por don José Kaytuiro Huamaní, quien ejecuta temas sentimentales y alusivos dedicados al ganado vacuno, y conoce bien estas actividades y la idiosincrasia de la familia Kaytuiro Valenzuela. Cabe aclarar que en la comunidad de Chapimarca, en la actualidad,
También hay otras familias y comuneros que siguen manteniendo sus ganados vacunos, ya sean mansos o bravos. Por lo tanto, todos ellos realizan la huacatinca con sus respectivos auquis. Huacatinca, tinca al ganado vacuno. El saber tradicional sigue manifestándose de generación en generación, desde nuestros ancestros hasta la actualidad. La huacatinca es un conjunto de rituales del culto andino que consiste en ofrendar con respeto las peticiones para que la Pachamama y los apus hagan llegar sus bendiciones al ganado vacuno. De igual forma, se pide por su salud, cuidado y la reproducción de estos animales. Por eso el auqui debe hacer cumplir todo el proceso de la tinca en nombre de las vacas o tañumama, expresando diversas actividades colectivas, manifestando con mucho fervor los dueños o huacayu, criadores de este ganado. Breve denominación de las tincas. En época de carnavales es Collachacuy. En esta tinca se venera a la Pachamama por haber dado la buena producción agrícola, como es el sahuaciray, maíz, y el pituciray, papa. Y al ganado vacuno con cariño se tira con frutas, como es la manzana, durazno, enmendando para la buena procreación o reproducción. El 25 de abril, Huacamarcay. En estas fechas se realiza la tinca muy puntual, encomendando a la Pachamama y a los apus sobre la señalización del ganado vacuno, ya sea manso o bravo con la marca del dueño y con reatillos en la oreja. Todo esto con ayuda de familiares y querendores. En el mes de agosto, Jatuntinja. Desde los ancestros esta actividad era prolongada. Tenía que cumplirse todos los procesos, con bastante cuidado. Si algo faltaba entonces el auqui, en coordinación con el dueño tenían que complementar otro momento con el nombre de faltos. Esta tinca es bastante pomposa con la participación colectiva. La tinca para arreo de toros bravos a las fiestas tradicionales y costumbristas. Consiste en que el dueño o huacayu de los toros bravos o jairahuaca, en compañía del auqui, tienen que enmendar bien a los apus y a la Pachamama para trasladar sin novedad a los toros bravos a los pueblos designados. En esta tinca se debe mencionar los lugares o sitios por donde se va a trasladar el ganado, llamado también camino, y para que puedan responder bien los toros en el compromiso. ¿En qué consiste la huacatinca? La huacatinca es una actividad de carácter ritual, donde se da la veneración respectiva a la Pachamama, a los apus o cerros majestuosos, a los parajes o comederos del ganado vacuno, pidiendo y encomendando con bastante respeto a la protección, cuidado, la salud y la buena procreación de los animales, insumos y materiales que se requiere para la tinca. En primer lugar está el atado de misaquepi, que contiene todos los materiales, tales como liguilla de lana de oveja, panca de maíz, maíz de diferentes clases, clavel de 2 colores, rojo y blanco, quesos, yoque y paña, cebo de llama o alpaca, pichuguira, urpimenta, jorilibro, colquelibro, pata de vicuña, cabeza de cóndor, láminas de oro y plata, uncuña, soguilla pequeña para poner coca, queros de madera de 2 tamaños, 2 pares, cuchillo incencio. A esto se complementa con coca, licor o trago, chicha, chamán, bosta de ganado para hacer humear y otros imprevistos. Procesos de la tinca. En la ejecución de huacatinca se cumple un proceso con mucho cuidado por parte del auqui y sus ayudantes. Primeramente el auqui, los dueños, familiares y querendores en bosta de ganado encienden el cumpo, agregan el incencio en nombre de los apus y la Pachamama con el nombre de Jaihuaricuy, Uchurayucuy, antes de iniciar la tinca. Luego se procede con Misamastari tinca, donde el auqui y sus ayudantes tienden bonito la ligia y encima preparan ordenadamente todos los insumos, como es campas en docena, platitos de caparazón de conchas marinas, 1 docena. A eso se agrega clavel rojo y blanco, incencio, pichuguira, chamán, cocaquintu, etc. y otros materiales están ubicados en la cabecera de todo este preparativo. En la soguilla se pone la coca en redondo. En la parte inferior se pone 2 pares de quero con chicha y licor. Cuando todo está listo, el auqui ordena para iniciar
Misamastari Tinka. Samay, el Auqui mediante sus ayudantes, invita a los dueños de ganado, luego a los familiares, querendores por parejas, para que respondan las preguntas o interrogatorios, brindando en pares el quero de trago y chicha. Luego, después de responder y brindar, ponen volteados los queros a la coca. Esta secuencia se sigue hasta culminar los demás procesos de la tinca, tal como son Pachamama Tinca, Cuerpo Pelo o Tzañumama Tinca, Misaokari Tinca. Por otra parte, en el transcurso de la tinca, hay un experto que elabora un torito y 2 vacas a base de cebo de llama y harina de maíz, completando con corilibro y polquelibro. Esto se denomina calpa, en representación de los animales, y esto juntamente con los otros preparativos se lleva para quemar sagradamente como ofrenda a los apus y Pachamama. Taytay Auqui Darío, imatan kay kuyapiskuna kay yataqninchikuna ruwarichanku. Papay, hinata ruwarichanku kallpata. Susunawan ruwarichanku, papay. Imamantan ruwasqa kachan kay kallpakuna. Agarapimanta, susunawan hinay, papay. Imaynan kanan, iskayta turu kanan, uquyata turu kanan, imaynan china kanan, imaynan Uqla tukana, iskayta china, taputu, sayana, papay. Hampuliatu. Ahora sí, senata sumaqta. ¡Macho! Sumaq maqtiyakiswan llank'aychis. Uya, animalpa, wirangmantan, kayta kallpata ruwachanta, papay. Hampuliatu. Taytay Darío, imakunan kaypi mas'arisqanchikpi kachan yataqkunaman rimarinapaq, imakunan kaypi kayamuchan hampa kay misaqpiykipi. Ikapato, alcanzo. Tukumputu. Ankaypiri imakunan kaychan. Kaykunaw, katushpa, nasatu, sumakta. Santiago Misa, Santiago, Apo kunaon tu pareja, Hampuliatu. Pachamama kunaon tu pareja, Alin suelto mayman soy kuna respetachikogmi, kay Jormisa, Santinatu, Pachamama, Tasqueca. Ayumamantista alinta. Sumaqta. Uywayapanantispaq apukuna pachamamakuna chaypaqmi kay nisanchikuna chaynati mamachay. Chaymi kay Jormisa, defendiku, año mamaq mirarinampa, palqarinampa, papay, Hampuliatu. chay waylam uyuspa, kay tikapilata alcanzando kunaonatu warchay, papay, kay Hampuliatu. salpantapes, uya animalpa wirangmantan, kachan papay, urpi minta sunquyo, Hampuliatu. campo sunquyo, Sumaq witi maquillaykichwan alin yataqkunaq maquillanman wayapayku kay sumaqta cumplituta kay incantito raymapa. Chaynati manachu. hamawtakuna, sunquyo runakuna, yachayninmi kay, papay, Hampuliatu. Chayqa ruwayasunchis sumaqta. En la colla, que está encendida a base de bosta de ganado. Esta ofrenda quemada se llama alcanzo. Esta actividad termina con misaokari, y si hay ganado juntado al lado de la tinca, se realiza el cacharpari, botando al ganado adecuadamente con la chicha. Mismo, en esta tinca no podría faltar la interpretación de canciones alusivos al ganado en compañía de instrumentos ancestrales, como es el huecocho o San Marcos, ejecutado por un experto, y el huáncar por una dama. Personajes que se encargan de la tinca. El Auqui, personaje de sabiduría tradicional y ancestral, que viene transmitiendo de generación en generación las vivencias de aspecto ritual, quien es encargado de llevar la secuencia de la tinca, con todos los requerimientos, sin omitir alguna equivocación. Los sirvientes son los que ayudan al Auqui sirviendo la chicha y licor en los queros para samar. Los que preguntan son las personas que se encargan de preguntar puntualmente en el proceso de la tinca a la pareja que está invitado a samar, y cuando no responden, serán sobados con la guaraca. En el proceso de la tinca, los dueños y los familiares demuestran su alegría, tristeza, y con estos sentimientos entonan canciones melodiosas referidos al ganado. Así la familia Caituiro Valenzuela perduramos nuestra vivencia e identidad cultural a través de esta actividad ancestral, esperando que sigamos manteniendo en bien de la cultura chapimarquina y grauina. De esta manera hemos llegado a la parte final de este hermoso reportaje sobre la Huacatinca, actividad ritual ancestral que viene perdurando hasta la actualidad en la provincia de Grau y especialmente en la comunidad de Chapimarca del distrito de Chuquibambilla.
esperando que ojalá le demos la importancia, valorando nuestra identidad y vivencia del legado cultural andino. Gracias.